Veamos cómo resolver este interesante ejercicio geométrico donde nos piden calcular en esta figura la medida del lado AB. Esta figura se llama ABCDE y está formada por 5 lados, o sea, es un pentágono. Y es un pentágono en este caso con algunos ángulos de 90 grados, como indicamos en la figura. Este ángulo que está en D, el ángulo CDE es 90 grados y el ángulo AED también es 90. Y también aquí es perpendicular en el ángulo ABC. Que será, hay 3 ángulos, en este caso de aquí, que están indicados en la pizarra de 90 grados, en ese pentágono. El pentágono tiene 5 lados. Y me dan 4 medidas. Me dan BC, me dan DC, me dan ED y me dan AE. Y repito, para buscar la medida del lado AB. Entonces, no vamos a trabajar con un pentágono. En este ejercicio lo que queremos es buscar la forma para que ustedes entiendan que a veces es conveniente hacer alguna construcción o dibujo auxiliar para buscar una forma más sencilla de poder resolverlo. Aquí tenemos un pentágono. La pregunta, ¿podemos llevarlo a un cuadrilátero de 4 lados? Y no sería más fácil trabajar con 4 lados. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí ocurre lo siguiente. Si ED, en este caso, y AE son perpendiculares, y ED y DC también son perpendiculares, entonces esto implica decir que AE y DC son paralelas. Voy a repetirlo. Si aquí el ángulo es 90 grados, estos dos lados son perpendiculares. Si este ángulo es 90, estos dos lados son perpendiculares. Entonces, si tengo una perpendicular entre dos paralelas, estos ángulos son de 90, viceversa. Si los ángulos son de 90, entonces estos dos lados, tanto AE como DC, son paralelos. No son iguales, pero son paralelos. Y si son paralelos, yo podría cerrar la figura y convertirlo en un cuadrilátero, haciendo lo siguiente. Vamos a extender los lados AE, vamos a extenderlo aquí, vamos a extender el lado AE y extender el lado que va por C, que sea paralelo a DE, y completamos aquí un rectángulo. Aquí hemos trazado un rectángulo. Ese rectángulo que hemos trazado cumple la condición que si este lado mide 4, este ángulo lo hemos trazado de 90 grados. Entonces, si este lado mide 4, este lado también mide 4. Si este mide 3, este también mide 3, porque son los lados opuestos de, en este caso, un rectángulo. Creo que eso es entendible para ustedes y los ángulos todos son de 90 grados. Entonces, hemos llegado a obtener una figura de 4 lados, que sería, vamos a darle letra aquí, vamos a llamarle aquí, por ejemplo, F, a este punto que hemos unido para formar el rectángulo. Y entonces ABCF, la figura completa, es un cuadrilátero formado por 4 lados, que sería AB, BC, CF y FA. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar entonces en esta figura los datos interiores. Y vamos a trabajar entonces con el cuadrilátero. Repito, lo que hice fue completar a partir de un pentágono un cuadrilátero con lados paralelos. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar, vamos a eliminar aquí estas medidas que están aquí y vamos a trabajar entonces con este cuadrilátero. Y repito, el cuadrilátero sería ABCF con 4 lados. Y la pregunta que hacemos entonces, bueno, tenemos estas medidas 3 y 4, aquí tenemos 8, y la pregunta que hacemos es la siguiente. En ese cuadrilátero, como este ángulo es de 90 grados y aquel ángulo también es 90 grados, yo podría separar ese rectángulo, en este caso ese cuadrilátero, en 2 ángulos de 90 grados, o sea, 2 triángulos que sean rectángulos, en esta forma, o sea, trazar por C y por A, trazar una diagonal de este cuadrilátero por A y por C. Al trazar esta diagonal, ¿qué es lo que ha pasado? Ha ocurrido que la figura, ese cuadrilátero, se me ha convertido en 2 triángulos. Un triángulo sería el triángulo A, o sea, triángulo AFC. Pero ese triángulo AFC es rectángulo en F,
porque precisamente en F trazamos, recuerden, las paralelas para quedar ese lado perpendicular a el lado A. Entonces, si este triángulo es rectángulo, aquí se va a cumplir entonces el teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados catetos. ¿Quién es la hipotenusa en este triángulo? El lado que se opone al ángulo 90 grados. Esta es la hipotenusa. La hipotenusa sería AC, que es decir, la hipotenusa, que es AC, elevado al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus dos catetos, que sería entonces AF, este cateto elevado al cuadrado, más FC al cuadrado. Repito, hipotenusa es AC y AF y FC son los catetos. Vamos a buscar entonces cuánto mide AC. Vamos a ver aquí, AC al cuadrado sería igual. La pregunta, ¿cuánto mide AF? Muy sencillo, porque AE mide 10 y EF mide 3, entonces mediría 13 unidades, sería 10 más 3, 3 al cuadrado, más, y FC mide 4, 4 elevado al cuadrado. Y aquí podemos entonces hallar las medidas de el lado AC. Vamos a escribir aquí, AC al cuadrado igual, vamos a ver, 3 al cuadrado es 13 por 13, que me daría 169, más, y 4 al cuadrado sería 4 por 4, 16. Esto me daría AC al cuadrado igual, cuando sume, me daría 185. Y si AC al cuadrado mide 185, entonces AC, como es un segmento y es positivo, no puede ser negativo, sería raíz cuadrada de 185. Recuerden que cuando se despeja quedarían más menos, pero estamos hablando de segmentos, son unidades positivas, no puede ser negativa, por lo tanto AC va a ser igual a 185 con su raíz cuadrada. Se puede calcular la raíz cuadrada, pero en este caso no voy a hacerlo. Y precisamente una de las razones es que esta raíz no es exacta. Este valor no tiene una raíz exacta. Entonces vamos a dejar indicado aquí como raíz de 185. Ya sé cuánto mide. AC, esta medida, es igual a raíz de 185. Ahora la pregunta. En este triángulo, que es el triángulo ABC, en el triángulo ABC, pregunto, ¿ese triángulo se puede clasificar? ¿Es un triángulo rectángulo? Sí, porque en B me dicen que es 90 grados. Este triángulo es rectángulo en B. Y si es rectángulo también no cumple el teorema de Pitágoras. ¿Quién es en este caso la hipotenusa? El que está opuesto al ángulo 90. Quiere decir, la hipotenusa sería AC. AC al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de sus dos catetos, que sería AB al cuadrado más BC al cuadrado. La pregunta, vamos a sustituir. Yo conozco quién es AC. Entonces AC es raíz de 185. Y me quedaría AC al cuadrado, elevado al cuadrado. AB no lo conozco, pero AB es el que quiero buscar. Vamos a escribirlo aquí. AB al cuadrado más y BC me lo dan por dato que vale 8. 8 elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que nos queda hacer? Sencillamente despejar AB. Entonces aquí simplifico y me quedaría que AB al cuadrado sería igual a 185 menos, en este caso 8 al cuadrado, es 64. Y entonces aquí me quedaría que AB al cuadrado, cuando resta aquí, vamos a restarlo, 185, vamos a restarle 64, aquí me daría 1, y aquí me daría 2, y aquí me daría 1, me daría 121. Y precisamente la raíz de 121, que quedaría en esta forma, esta raíz existe, es exacta y es igual a 11. Y entonces hemos podido calcular la medida del lado que queríamos determinar, que era el lado B, aplicando en esta figura un completamiento, repito, de la figura y en construcción auxiliar y determinando dos triángulos rectángulos porque hay ángulos rectos de 90 grados y en esos triángulos rectángulos aplicando dos veces el teorema de Pitágoras, uno en cada triángulo. Espero les haya gustado, les sirva para sus estudios. Muchas gracias, suscríbanse, nos vemos en nuestro próximo video.